Los asirios fueron una civilización antigua que floreció en Mesopotamia, en lo que hoy es el norte de Irak, partes de Siria y Turquía, desde el tercer milenio hasta el siglo VI a.C., cuando su imperio fue destruido por una coalición de babilonios, medos y de otras naciones. Las costumbres de los asirios reflejaban una sociedad altamente organizada, militarizada y con una rica vida cultural. Los asirios vivían en un imperio centralizado con un rey que tenía un poder absoluto. Los reyes asirios eran vistos como representantes de los dioses y tenían un papel crucial en la administración, la justicia y la expansión territorial. La administración del imperio estaba muy organizada, con provincias gobernadas por funcionarios designados por el rey. Militarismo. La sociedad asiria estaba profundamente influenciada por su enfoque en la guerra y en la expansión. Los asirios eran conocidos por su habilidad militar y sus tácticas de guerra avanzadas. La propaganda militar y las campañas de conquista eran comunes y las victorias eran celebradas con relieves y estatuas que adornaban los palacios reales. La religión. La religión jugaba un papel central en la vida asiria. Adoraban a un panteón de dioses y diosas, siendo Asur el dios nacional y el más importante. Los templos eran centros de culto y de actividad económica, y los sacerdotes tenían una posición destacada en la sociedad. Las prácticas religiosas incluían sacrificios y rituales para asegurar el favor divino. Arte y arquitectura. Los asirios fueron famosos por su arte y su arquitectura, especialmente los relieves tallados en piedra que decoraban los palacios y los templos. Estos relieves a menudo representaban escenas de batallas, ceremonias religiosas y la vida cotidiana, y estaban diseñados para glorificar al rey y a los dioses. Un ejemplo de esto es el obelisco negro de Salmanasar. En este obelisco, que hoy se encuentra en el Museo Británico, el rey Salmanasar mandó tallar el momento exacto en el que Jehú, hijo de Omri, rey de Israel, le pagaba tributo, y este Jehú se encuentra postrado ante el rey Salmanasar. Recuerde que los asirios no llamaban Israel a los israelitas, sino que les llamaban como Bet-Homri o Qumri, palabra que significa casa de Omri, Omri, rey de Israel. Los Bet-Qumri, que en realidad eran los israelitas, que fueron sometidos por los asirios y que más tarde la historia los conocemos como los Simri o Cimerios, es decir, la casa de Israel. Otra variante de este nombre asirio que recibieron los israelitas, porque eran conocidos como la casa de Omri, rey de Israel, los Bet-Qumri, los Qumri, palabra que derivó en Crimea, sí, como la región que actualmente lleva su nombre. Los asirios identificaban a Israel como los Qumri, los Simri, los Cimerios. No les llamaban aztecas, incas o mayas. Comercio y economía. La economía asiria estaba basada en la agricultura, el comercio y los tributos impuestos a los pueblos conquistados. Impuestos como los que pagaban los reyes de Israel a los asirios. Y cuando el rey Oseas dejó de pagarlo, pues esto provocó la cautividad asiria, entre otros factores. Asiria estaba bien conectada con otras regiones a través de rutas comerciales, lo que les permitió intercambiar bienes y recursos con otras civilizaciones, y entre estas actividades fue que conocían a los israelitas mucho tiempo antes de la cautividad. Entonces estamos viendo todo el aprendizaje que recibieron los israelitas durante su estancia en Asiria.
en la política, en la religión, en la organización y en el aspecto militar, y hasta en el idioma. Entre raíces sumerias y acadias, la región de Mesopotamia fue el hogar de varias civilizaciones antes de la aparición de los asirios. Por ejemplo, los sumerios, que establecieron una de las primeras civilizaciones urbanas en Mesopotamia, y los acadios, con su imperio bajo Sargón de Akkad. Esto aproximadamente en el año 2334 al año 2279 a.C. Sentaron las bases culturales y lingüísticas para las futuras civilizaciones de la región. Y los asirios emergieron como una entidad política en el norte de Mesopotamia alrededor del siglo 25 a.C. Y el primer asentamiento asirio significativo fue la ciudad de Asur, que se convirtió en el núcleo de su imperio. El nombre de Asiria deriva de Asur, uno de los nietos de Noé. Pero Asur era considerado el dios principal de la ciudad y uno de los dioses principales del panteón asirio. Pero Asur, nieto de Noé, hijo de Sem, es el que le da nombre al gran imperio asirio. En un momento vamos a explicar la importancia de Asur en la cautividad de los israelitas. La verdadera expansión del imperio asirio comenzó bajo los reyes de Tiglat-Pileser I, esto es aproximadamente en el año 1114 al año 1076 a.C., y más tarde bajo los reyes de la dinastía de los asirios recientes, como Asur-Narsipal II, del año 883 al año 859 a.C., y Tiglat-Pileser III, del año 745 al año 727 a.C. aproximadamente, y en este periodo marcó la transformación de Asiria de una ciudad-estado a un imperio regional dominante en Mesopotamia y más allá de sus fronteras. ¿Quién fue Ashur o Asur y qué importancia tiene tanto para los asirios como para los planes de Dios en relación a Israel? Bueno, Asur o Ashur era el principal dios del panteón asirio y el dios nacional de Asiria, el imperio antiguo que ocupaba una gran parte del noroeste de Mesopotamia. Su nombre y su figura desempeñaron un papel crucial en la identidad cultural y política del imperio asirio. Entonces, Asur era una deidad desde el punto de vista asirio, pero de acuerdo a la historia bíblica, Asur fue una persona. Génesis capítulo 10, versículo 22. Los hijos de Sem, hijo de Noé, fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Primer libro de las Crónicas, capítulo 1, versículo 17. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, Uz, Ul, Geter y Mesec. Versículo 18. Arfaxad engendró a Sela y Sela engendró a Eber. Este Eber es el padre de los hebreos, el ancestro de Abraham, Abraham el hebreo, hijo de Eber, por lo que Arfaxad fue hermano de Asur que le dio nombre al imperio asirio. ¿Por qué el Señor utilizó a Asur, a Asiria, para disciplinar a su pueblo? Bueno, esto es porque el nombre de Asur se deriva de dos palabras raíces hebreas, Ashar y Hashem, que en hebreo tienen significados específicos y diferentes que reflejan aspectos variados del lenguaje y la cultura hebrea. La palabra hebrea Ashar es un término que tiene varios significados dependiendo el contexto. Ashar, como pronombre relativo, se traduce como qué, cuál o el qué, y se utiliza para conectar oraciones o cláusulas
similar al uso de que en español. Pero también la palabra ashar como verbo puede significar ser feliz, estar bien. En un contexto más coloquial o poético, en este uso la raíz ashar se relaciona con la idea de bienestar o prosperidad. En la Biblia, por ejemplo, se puede encontrar en contextos que expresan felicidad o bendición. Qué interesante. Asiria puede significar felicidad o bendición. Y la palabra Hashem tiene un significado específico en el contexto religioso y legal del hebreo bíblico. Como sustantivo, Hashem se refiere a un tipo de sacrificio u ofrenda en la tradición hebrea. Es una ofrenda de compensación o expiación que se ofrece para reparar un daño o transgresión. En la Torá, este sacrificio se conoce como Hasham y se realiza para expiar pecados que no pueden ser perdonados por otros tipos de sacrificio o para compensar pecados cometidos inadvertidamente o por negligencia. Como verbo, la raíz Hashem puede implicar la idea de culpabilidad o pecado en un sentido más amplio, relacionándose con la necesidad de expiar o hacer reparación por errores o transgresiones. En resumen, ashar es un término hebreo multifacético que puede funcionar como pronombre relativo o como un verbo que expresa bienestar. Por otro lado, Hashem se refiere específicamente a un tipo de sacrificio de expiación en el contexto de las leyes y prácticas religiosas hebreas, y ambos términos reflejan aspectos importantes del lenguaje y la cultura y la tradición hebrea, lo que podemos entender que Asiria, la cautividad asiria, tenía el objetivo de purificar, de limpiar, perdonar y al mismo tiempo hacer un sacrificio agradable a Dios por los pecados cometidos por la apostasía de Israel, por lo que la cautividad asiria, además de ser un castigo disciplinario por su conducta mala, era también al mismo tiempo el medio por el cual Dios los iba a restaurar sin evitar sus consecuencias, entre ellas la dispersión mundial.